Amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Buenos días Costa Rica, buenos días amigos. Hoy 15 de julio del 2015 y estamos hoy con un tema súper interesante, súper especial. Les pido que tengan papel, que tengan bolígrafo, los que están en la casa a vernos a través del canal 54. Y los que están en su vehículo escuchándonos a través de las radio 930 AM, Radio Costa Rica, pues poder, si ustedes quieren ver este programa nuevamente, ya está muy pronto subiéndolo al canal en YouTube. Hay un canal en YouTube también, tiempos finales. Y sin más, no voy a atrasarle más al tema a nuestro hermano Freddy. Freddy, bienvenido. Amén, buenos días, hermano Carlos, bienvenido. Hermanos que nos ven a través de los medios, de verdad siempre es una bendición, un gusto el poder estar aquí. Estamos a la orden, ¿verdad? Un saludo a todos los que nos ven a través de la televisora, a través de la web y también a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales en 930 AM. Freddy, hoy, bueno, saludos a todos de La Verdad Presente, a los del Tiempo del Fin y a todos los amigos que nos están siguiendo a través de los temas tan fuertes y tan de actualidad que se están dando. Freddy, hoy es un tema engorroso, complejo y de mucho cuidado, ya que tenemos que hablar de una logia. ¿Se puede decir logia? Se pudiera decir, sí. Logia o es una logia poderosa en el mundo, que su objetivo es apoderarse de su mente y de mi mente para lograr un objetivo: la unificación global de la religión. Sí, amén. Sí, con respecto a eso hemos venido desarrollando, hermanos, a través del programa pasado y lo que ha sido el movimiento masón. Hoy vamos a entrar con lo que son ya los jesuitas. Cómo fue que se infiltró la masonería dentro de los jesuitas y mutó hacia los Illuminatis, ¿verdad? A través de lo que la historia nos dice. Y después de esto vamos a ver cómo estos grupos han venido tomando un posicionamiento sobre la tierra, sobre los gobiernos políticos mundiales, económicos, y son hoy por hoy las entidades detrás de las fuerzas más grandes que hay a nivel mundial, ¿verdad, hermano Carlos? Tal vez vamos a empezar para hacer un pequeño repaso con respecto, hermano Andy, tal vez si empezamos ahí, con respecto a lo que estudiamos de los masones. Voy a hacer un pequeño contraste en lo que son las doctrinas. El cristianismo, en la la salvación es a través del llamamiento que hay en Cristo Jesús, a través de Dios. Y en la masonería es la autosalvación a través de lo que usted, a través de los poderes mentales y a través de lo que usted puede hacer en su forma espiritual, pero solamente usted, sin ningún Dios que lo apoye ni le ayude ni nada, sino que a través de las fuerzas humanas. La inclusión
es en el cristianismo para todos. El mensaje es absolutamente para todos. No excluye. No excluye a nadie, correcto. Es un mensaje de salvación a nivel mundial, el que dio Cristo. Y en la masonería vemos que es un élite, es una élite, es un grupo solamente exclusivo, muy cerrado, a los que generalmente, como vimos, ahora vamos a estudiar un poquito eso, solamente a nivel de las personas de extractos más altos y que tienen un mayor poderío económico, social y político. Entonces, la libertad dice que es exactamente para todos. En el cristianismo dice que es llegar a la verdad, que es, ¿cómo se llama? Tener un orden específico dentro de las doctrinas de Cristo. La libertad que nos llamó Cristo a hacer es a estar libres. Dentro de la masonería, la libertad, dice, no tiene ningún tipo de prohibición. O sea, ellos pueden practicar lo que sea, pero no tienen la conciencia de pecado como tenemos nosotros en el cristianismo. O sea, falta de sacramentos. Sí, ok, correcto. En este asunto, hermano Carlos, nos dimos cuenta que los masones nacieron, ¿verdad?, en una forma muy estructurada, a través de las logias, a través de los tiempos han venido metiendo algunas doctrinas, se hizo un grupo de élite, hasta llegar al año ya de 1500, de la Edad Media, ¿verdad?, en la que ya empezamos a ver el movimiento dentro de la Iglesia católica, de los jesuitas, cuando en el año 1534, a través de San Ignacio de Loyola, Íñigo López, correcto, de Recalde, correcto, nace la orden jesuita. Entonces vamos a partir de ahí y vamos a empezar a estudiar qué es lo que pasó en ese tiempo, por qué ellos acoplaron la masonería ya más abiertamente dentro de las filas católicas de esa orden, ¿verdad? Y en qué fue lo que influyeron. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo y qué fue lo que influyó para que ellos mutaran del catolicismo básicamente a las logias y a las órdenes secretas como lo son los masones y los iluminantes? ¿Okay? Hermano Eli, tal vez podemos poner la otra para empezar con los datos históricos, hablando de Pablo III. Pablo III, el Papa Pablo III fue el Papa 212, el que aprobó la ley Sublimis Deus. Esta bula Sublimis Deus es la que permitió a la gente poder expandirse, a la Iglesia Católica, poder expandirse hacia las regiones que ya Portugal y España había conquistado. Resulta que este Papa aprueba también en el año 1540, aprueba también la orden de los jesuitas. La orden de Jesús. La orden de Jesús, correcto. La congregación del Santo Oficio, que es lo que también él aprueba que hace, es una orden de inquisición. O sea, en este sentido tenemos que tener muy claro de que este papa fue muy influyente, fue un papa muy, muy relevante dentro de la historia de la Iglesia Católica, porque en él estuvo la Inquisición romana, que fue una de las inquisiciones más fuertes y una de las que más afectó y las que más devastó casi que todo el mundo conocido, tanto americano, o sea, en la Nueva América, en la Nueva Tierra, como en Europa. Porque recordemos que antes de esos tiempos de la Edad Media apenas se estaba conociendo el Nuevo Mundo. En cambio, después de este año, este Papa al dar esta orden y al haber montado la orden del Nuevo Oficio de la Inquisición, esta gente, el Santo Oficio, perdón, de la Inquisición, ellos lograron llevar el mensaje discatólico cristiano al Nuevo Mundo, pero también hicieron barbaridades que ahora vamos a mencionar. Sí. Y también decirle a los amigos que nos están escuchando que esta orden no ha perdido su poder, o sea, está quedita y está tranquila, pero el poder que tiene, que utilizó en el pasado, en cualquier momento, y la profecía nos va a indicar que ese poder lo va a volver a utilizar. Claro que sí. Sí. Entonces, nos vemos que llegamos a este año de 1540, este Papa Pablo III está en la época de la Inquisición, que llaman la Inquisición medieval o la Inquisición romana, porque hay 4 tipos de inquisiciones que se dieron a través de la historia. Tal vez podemos poner la otra. Sí, hay 4 tipos de inquisición, que fue la Inquisición medieval, que fue de 1184 en adelante, que fue al sur de Francia. Esta Inquisición, hermano Carlos y hermanos que nos ven, la Iglesia Católica se formó y levantó sus armas contra los cátaros, o lo que llamamos nosotros los albigenses, que eran protestantes contra la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque veían que sus doctrinas no eran totalmente doctrinas bíblicas, sino que empezaron ellos a estudiar la Biblia. Tenemos la historia, ¿verdad?, de los albigenses y de los valdenses,
que ellos tenían extractos de la Biblia, las escondían dentro de sus ropas, panes, exactamente, comida, sí. todo eso. Y pues generalmente eran personas comerciantes que iban de pueblo en pueblo y iban predicando el evangelio, ya un evangelio más puro, ¿verdad? A través de esos A través métodos. de eso, sí, una forma de evangelismo que no era el que predicaba la Iglesia Católica en ese tiempo. Entonces vemos que en el año 1184 la Inquisición medieval viene y hace una guerra increíble en el sur de Francia y casi que devasta pueblos enteros, para que veamos más o menos nosotros cómo es que se va desarrollando Y el poderío que tenía, porque recordemos que la Iglesia Católica era el ente más poderoso que existió. Después del 313 que se dio el edicto de tolerancia religiosa, fue y es hasta el día de hoy el ente más poderoso que hay a nivel mundial. O sea, es la iglesia que puede meterse en políticas, que puede meterse en economía, que puede hacer alianzas y que tiene, ya lo vimos y lo hemos dicho muchas veces, en todos los países del mundo una embajada, ¿verdad? Está después la otra Inquisición que se llama la Inquisición Española, que esta Inquisición fue de 1478 a 1821 y estuvo bajo el control de la monarquía totalmente española. Entonces, esta gente se extendió a los territorios colonizados, ¿ya? Ahí por eso te digo que es muy importante esto, darnos cuenta cómo la Iglesia Católica empezó a llegar a través de inquisiciones, ¿verdad? A matar disque a todos los herejes. O sea, herejes para ellos eran todos aquellos, hermano Carlos, la orden jesuita y ciertos frailes dominicanos, dominicos, la misma orden jesuita, algunos franciscanos, ellos expandieron el mensaje, pero en una forma violenta. Entonces, veámoslo en Apocalipsis, si sí, quieren. sí. Veámoslo en Apocalipsis. Esa misma cita, es lo mismo que está hablando Freddy. Dice Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahí estamos viendo lo que están hablando, Freddy. Básicamente así es. O sea, ¿quién podría oponerse a ese poder mundial que estaban haciendo, ¿verdad? Que había nacido y que tenía la autonomía, el poderío militar y económico y de legislar, porque recordemos que antes ningún rey era puesto en ningún reino si no era avalado por la Iglesia Católica. De ahí es que vienen algunos ciertos roces entre los gobiernos alemanes, franco-alemanes, ¿verdad? Algunos gobiernos ahí del medio de Europa, porque estaban opuestos totalmente a que las legislaciones y a que la autoridad plena fuera de la Iglesia. Entonces ahí eso es parte de lo que la historia nos va a ir diciendo. La Inquisición portuguesa, que fue de 1536 a 1821 también, y la Inquisición romana, que es la que vamos a hablar en este momento, que fue la que fue impuesta o fue aprobada o fue levantada por el Papa Pablo III. Entonces vemos que este Papa fue muy relevante en ese sentido. Esta Inquisición romana fue muy diferente, tal vez podemos poner la otra, fue muy diferente a todas las demás Inquisiciones, a todas las otras 3 Inquisiciones. Bueno, ahí nos habla, porque ella no dependía del control episcopal, hermano Carlos. O sea, la Inquisición romana fue un ente que era independiente totalmente de lo que la iglesia quisiera o no quisiera aprobar. O sea, los cardenales, incluía ahí tanto a cardenales, a obispos, hasta el mismo papa. Porque recordemos que ahí empieza a surgir, después de la orden jesuita, lo que llamamos nosotros, o lo que se conoce como el Papa Negro. Entonces era el general de los jesuitas, que tenía la autoridad máxima de hacer a diestra y siniestra sin tener que dar explicaciones a ninguno de los entes episcopales de la iglesia. O sea, lo que quiere decir Freddy es que un ejemplo vivo puede ser Juan Pablo II, o el Papa Juan Pablo II era un papa que se vestía de blanco y había detrás de él un militar jesuita, que él daba órdenes y estaba incluso sobre Juan Pablo II. El Papa Negro tiene un poder absoluto dentro del Y nadie le puede impedir absolutamente nada. Esto es algo muy interesante, hermano Carlos. Cuando nosotros vamos a la historia nos damos cuenta que lo que está aconteciendo y lo que ha acontecido, digamos, al caso de hoy, nunca en la historia había habido un papa Eso tiene jesuita. un acontecimiento Sí, claro. impresionante. Es más, si nos vamos a la historia, recordemos que nos trabamos dentro de sus encriptadas, ¿verdad? Dentro de todas sus profecías encriptadas, él da una profecía con respecto a que en el siglo XXI iba a entrar a dominar el Vaticano un papa negro. Ahora bien, todo el mundo pensó que era el color correcto, la etnia, la pigmentación de su piel. Pero cuando nos vemos al tiempo actual, nos estamos dando cuenta que así se mencionaba al jefe de los jesuitas. Y es la primera vez dentro de la historia que un hombre adquiere un poder tal que llega a ser papa
de siendo un jesuita, ¿verdad? Imagínese. Es el primer jesuita, después de 200 años, desde que se restableció otra vez la orden, en 1814, que la restablecieron, nos damos cuenta nosotros que hasta ahora, y nunca en la historia hasta ahora, es que llega al poderío religioso mundial un papa que es jesuita. O sea, se cumple la profecía increíble, ¿verdad? Que dijo Nostradamus con respecto al Papa Negro. Pero seguimos a este papa, el ámbito de manejo de esta Inquisición romana era muy, muy importante y era muy poderosa. O sea, se extendía, como le digo, a toda la iglesia. Y la principal tarea que ellos tenían era, oiga, de destruir y desmantelar cualquier cosa o cualquier entidad, cualquier grupo, cualquier pueblo o nación que socavara la fe católica. Wow. O sea, ellos se levantaron precisamente con esa norte. Formación, con ese norte y con ese propósito. Porque si nos damos cuenta, en el año 1500, el movimiento protestantismo, el de protestantismo, que inició con John Wycliffe, con Juan Hus, con Calvino. Martín Lutero, Calvino, exactamente. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en la matanza de San Bartolomé, por las cuestiones que los jesuitas, que Calvino había predicado, la reforma que Calvino está dando en Francia y cómo los jesuitas actuaron. Ahorita vamos a darles unos datos interesantes que la gente tal vez no conoce, o tal vez ni siquiera nos hemos enterado ni sabemos qué fue lo que ocurrió en la matanza de San Bartolomé. Y a la gente también tenemos que decirle que esto no estamos hablando por hablar, ¿no? O sea, esto es historia. Eso es historia, está en la historia. Simplemente que no te la han contado, no te han contado la verdad de qué es este santo oficio, que ellos le dicen santo, pero de santo tiene nada. Sí, correcto, sí. Ahí podemos ver, vea, bueno, resulta que este asunto, vean qué interesante esto, cuando el santo oficio, que se llamó la Inquisición romana, se llamó el santo oficio, o sea, para ellos era un oficio santo, fue restablecida nuevamente en épocas actuales por el Papa Pablo VI en 1965, pero le variaron totalmente el nombre, ya no se llamaba el santo oficio, o la Inquisición romana, sino que el Papa Pablo VI, muy astutamente, ¿verdad?, le cambiaron el nombre y le pusieron la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, que todavía la Inquisición romana o el Santo Oficio está todavía vigente hasta el día de hoy, y lo único es que se le cambió el nombre, se le llamó Congregación de la Doctrina. Se le puso más lindo. Se le puso más bonito, sí. Dentro de esto de la Inquisición, ahí están en pantalla, los hermanos tal vez no pueden verlo a través de la radio, pero les voy a contar un poquito. Se utilizaron medios muy violentos, los jesuitas en la Inquisición romana utilizaron medios muy violentos, como digamos, podemos ver ese ejemplo del sillón de púas. El sillón de púas era una silla totalmente en hierro, que tenía púas, se ajustaban a las personas, se les sentaba y se les ajustaban con cuerdas, con ataduras, y se les encendía fuego por debajo de la silla para que ellos confesaran su herejía, para que se arrepintieran, obviamente que después murieran, ¿verdad? Porque iban a morir después de tantas, o la gente quedaba totalmente mutilada, o generalmente eran muertes. Vemos también el otro artificio que usaba la Inquisición, Santa Inquisición, ¿verdad? Que se llamaba la Virgen de Hierro. Todos estos eran medios violentos de predicar el Evangelio según la Iglesia católica, y según esta orden, principalmente esta orden jesuita, que fue, como les digo, la que se le llamó el ejército del Papa. O sea, siempre se le ha conocido a la orden jesuita hasta el día de hoy como el ejército del Papa, porque vimos los 3 votos que ellos hacían, que eran de castidad, de humildad, y también el voto principal que ellos tenían, que era obediencia absoluta al Papa. Entonces ellos, a través de la fuerza, a través del temor, a través de la violencia y el dolor, esparcieron el mensaje de disque cristiano, tanto en Europa como en América. Por eso te digo, al haberse abierto a través del Papa Pablo III, la Inquisición romana, y tener ellos, esta Inquisición, el poder absoluto sobre la misma iglesia, y no tener ninguna limitación, ellos hicieron las atrocidades más grandes que se pueden haber existido dentro de los pueblos de Europa y de los nuevos pueblos que han sido conquistados en América. Es más, la mayoría de la sangre derramada desde el año 1500, bueno, desde anteriormente, pero desde el 1500 hacia acá, podemos decirlo, se le puede acreditar a las manos jesuitas. O sea, increíble. La mayoría del derramamiento de sangre dentro de las tierras de Europa y América fueron los jesuitas los que lo ejercieron. ¿Seguimos? Ok, seguimos. Entonces, vamos a ver, nacen los jesuitas en el año 1540,
y empiezan a evangelizar. Coincide exactamente, cuando la Compañía de Jesús se fundó en 1540, coincide exactamente con el descubrimiento, o sea, que ya estaban los 5 continentes descubiertos. Ya los gobiernos españoles y portugueses habían abarcado la mayoría de las tierras desconocidas en ese tiempo, pero ya estaban en transacciones, ya estaban trayendo los productos de allá, o sea, ya había un conocimiento pleno de que la tierra estaba ya totalmente casi que descubierta, toda abarcada así correctamente por estos 2 imperios que fueron, bueno, por estos dos reinos, que fue el portugués y el español. A través de esto los jesuitas se vinieron y empezaron a hacer como les mencioné ahora, acerca de esa encíclica que dio el Papa, que era una encíclica evangelística, el Papa III, que mencionaba que la Iglesia Católica se iba a proyectar hacia todas las tierras nuevas, a evangelizar como lo hicieron los apóstoles. Entonces mandan precisamente al cuerpo jesuita de la iglesia, porque ellos eran los que estaban más dispuestos, o sea, ellos tenían un voto incondicional, como le digo. Entonces, cuando nace la Compañía de Jesús en 1540, ya se han descubierto los 5 continentes. Así que, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, ellos se lanzan en las tierras de misión, que en ese periodo coincidían exactamente, como les digo, con los gobiernos portugueses y españoles. Llevan el mensaje jesuita, pero lo llevan en una forma violenta, como les dije. O sea, muy interesante, ellos son políticos, pero cuando usted no... Son estrategias militares. Estrategias militares. Cuando por las buenas no podían hacer algo, entonces lo hacían por las malas. Claro. O lo hace o lo hace. Lo hacen o lo hacen. Aquí no hay negociación, ¿verdad? Entonces este asunto nos enseña a nosotros que el poder político que llegaron a adquirir y el poder económico que llegaron a adquirir los jesuitas fue increíble. Se mencionan, digamos, que en Paraguay, o sea, si nos damos cuenta, en Paraguay se hizo, ellos mismos propusieron o propagaron un régimen comunista dentro del gobierno de Paraguay. En ese tiempo estaba el rey José I en Paraguay, pero ellos montan un gobierno comunista y empiezan a explotar, se los mencioné la semana pasada, a todos los nativos que estaban en Paraguay. Tenían en América del Sur 250,000 indios. Yo les di el nombre la vez pasada, les dije guarini, y era guaraní. Perdón, me equivoqué. Los indios guaraní de Paraguay empezaron a explotarlos, a usarlos como trabajadores para explotar todos los recursos minerales, económicos, maderas, un montón de cuestiones que usaban. Tenían una flota increíble, ¿verdad? El poder militar y económico que fueron adquiriendo ellos. La orden jesuita específicamente, ¿verdad? Tenían una flota de 200 barcos. Oye, imagínese usted que mercaban y constataban, la historia constata de que navegaban por el río Paraná, entraban sin nada y salían cargados de todas las riquezas que habían. Y así sucesivamente en todos los pueblos que habían sido colonizados, tanto por españoles y portugueses, que tenían, recuerden que no había ningún gobierno que no llevase o que no tuviese la autorización de la iglesia para hacer esto. Siempre, en todas las cruzadas que se hacían, lo podemos ver con Cristóbal Colón y con todos los conquistadores, Cortés y con todos, que siempre dentro de sus barcos llevaban a la orden jesuita o representantes católicos, ¿verdad? Entonces fueron personas que explotaron mucho los recursos y a la vez violentaron, o sea, los principios cristianos de amor, de compasión al prójimo, porque extendieron un mensaje, pero en la forma, como se lo sigo diciendo, en una forma sumamente violenta. Ellos tenían 200 barcos, tenían 250 empleados que laboraban en minas y en lugares, y además de eso, oiga, imagínese usted que dice la historia, según lo que la historia nos constata y nos dice, es que los jesuitas lograron acumular una ganancias aproximadamente por más de 25 millones de dólares. Estamos hablando en el año 1700, ¿verdad? O sea, 25 millones de dólares. Si los extrapolamos a lo que hoy día es, o sea, no tengo toda la cifra en mi mente. Es demasiado. Se acabarían los números en la calculadora. Y se acabaría también el hambre en el planeta. Sí, correcto, sí. O sea, eran ganancias exorbitantes. Por eso es de ahí que la iglesia ha adquirido tanto poderío económico. O sea, imagínate, por darles una reseña, que el Banco del Vaticano, o sea, tiene plata para financiar cualquier deuda externa de cualquier país del mundo. Está financiando Estados Unidos. Está financiando Estados Unidos. Ese es el tema que viene la otra semana, a través del Banco de la Reserva Federal. Okay. O sea que eso es un tema importantísimo. Esto va avanzando y nos vamos a dar cuenta cómo se va entretejiendo todo, que son los mismos jesuitas que están metidos en el nuevo orden mundial en este momento, que son los mismos Illuminatis que a través de
ciertos movimientos políticos y económicos están metidos ahí a través de familias como la Rothschild, como la familia los Rockefellers, exactamente. O sea, están metidos dentro de los bancos internacionales, los bancos de Europa y principalmente dentro del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces esto se viene entretejiendo, Satanás muy astutamente ha venido entretejiendo a través de la historia, a través de los años, desde el año 1182 que empezó este asunto de las Inquisiciones y esto, nos damos cuenta que se han llegado al día de hoy a tener un poderío inmenso sobre el planeta. Bueno, tenían ganancias exorbitantes de más de 25 millones de dólares, imagínense ustedes. Entonces Europa, llega el momento en que Europa se hastió. Europa se hastió porque los jesuitas... La forma de ser ellos. La forma de ellos, correcto, la forma de jesuita de utilizar la violencia y hacer cosas que no eran dignas, mejor dicho así, del cristianismo. Entonces los reyes de Europa empezaron a reclamarle a la Iglesia Católica y le dijeron que si no paraban, que si no censuraban, que si no quitaban la orden jesuita, ellos amenazaron con romper con el imperio todo romano. Vínculo. Sí, todo vínculo. Entonces resulta que todos los sacerdotes, como Clemente XIII, lo vimos, que fue asesinado, lo recordamos nuevamente, el día anterior de firmar la orden para que los jesuitas fueran abolidos. Vean el poder que tenían. Y vamos a mencionar ahora 4 personas que fueron asesinadas de relevancia, porque los 4 fueron gobernantes del mundo. Entonces, vemos a uno papa y de ahí 3 gobernantes. Nos damos cuenta de que entonces los jesuitas vienen y matan a Clemente XIII y el día antes de firmar la orden para que los jesuitas fueran abolidos. 4 años después, Clemente XIV la firma, ¿verdad? Por la presión misma que tiene pues con respecto... Le quedó de camino. No, tenía que hacerlo. Porque, como le digo, todos los imperios, todos los reinos de Europa se hastiaron de ver que los jesuitas actuaban de una forma increíblemente, porque tenían un poder... ¿En Costa Rica fueron echados? Sí, claro que sí. En el año 1767, cuando España y Carlos III, el rey de España, dice que los jesuitas tienen que salir de todas las tierras de ellos, del reino español. Entonces, en 1767 salen de las Filipinas, salen de Perú, salen de Argentina, de Granada, en Colombia, salen de Chile, de Ecuador, de Guatemala, de Costa Rica, salen de Puerto Rico, de México, de Arizona, en Estados Unidos, y de Austria, porque eran las dependencias en ese momento que eran del Imperio Español. Entonces, nos damos cuenta que toda Europa se pone en pie de guerra contra la orden jesuita por su violencia y por la explotación, pero principalmente, porque eso es algo muy interesante, no era por sus doctrinas, sino era por la avaricia financiera que ellos habían conseguido. Claro. O sea, los jesuitas han alcanzado el poderío militar a nivel mundial en el año 1700. No había una sola entidad, como lo mencioné la otra vez, más poderosa ni más prepotente y dominante que la orden jesuita, o sea, la Iglesia Católica a través de la orden jesuita. Por eso, como les digo, se les llamó siempre el ejército del Papa. O sea, el país que no quería estar, se le mandaban los jesuitas, se infiltraban y hacían devastaciones, tanto que lo vemos como en la guerra de San Bartolomé. En la guerra de San Bartolomé, en el año de la matanza de San Bartolomé, en el año 1572, imagínese usted que murieron asesinados, contando mujeres y niños, 70,000 personas. 70,000 personas de los hugonotes. Los hugonotes eran estas personas que creían en la doctrina calvina. Calvino les había predicado acerca de la palabra de Dios más pura, más limpiamente que las doctrinas que traían de la Iglesia Católica, y les explicó las fallas y errores que se estaban practicando dentro de la Iglesia Católica. Estos hugonotes se unieron en Francia, increíble, vinieron los jesuitas y los exterminaron. Y los exterminaron. En una noche mataron a 70,000 personas, hombres, mujeres y niños. Imagínese usted cómo no se iban a 70,000 personas. O sea, no estamos hablando que mataron 7. Y estamos hablando que mataron 70. Mataron 70,000 personas en una sola noche. O sea, tenían un poderío militar increíble. Entonces, esto llegó al hastío de todas las naciones de Europa hasta el punto en que ellos dijeron, no, aquí hay que echarlos. O abolen esa orden, o nosotros nos separamos totalmente del imperio católico, apostólico y romano, porque era un imperio. Entonces, a todos los gobernantes de Europa unirse en el mismo propósito, claro, de separarse de la Iglesia Católica, si no había un frene a esta orden, entonces el Papa Clemente tuvo que firmar la orden, ¿verdad? Y aún así, como les digo, o sea, un Papa anterior fue muerto, Clemente XIII, y por esta orden jesuita. ¿Cuáles son los dos otros gobernantes? Enrique IV.
en 1610, pero quiero tomar uno que es muy importante, muy conocido, muy relevante en la historia. Enrique IV en 1610, Guillermo de Orange en 1584. Estamos hablando de gobernantes de Europa. Y el que estuvo, que bueno, hasta el día de hoy, que fue ya un poquito más adelante en la historia, en el año 1865, que fue el presidente Abraham Lincoln. O sea, Lincoln tuvo un encuentro con los jesuitas un poquito difícil, porque Lincoln... Sacaron chispas sí. en conversación. Él era abogado, entonces resulta que él defendió al padre Chiniquy. El padre Chiniquy era un padre franco-canadiense. Este padre Chiniquy tuvo un altercado, lo acusaron ante las cortes. El prelado, la iglesia lo acusó de que él estaba haciendo malas prácticas cristianas, porque era un hombre que no se apuntaba, por decirlo así, en términos costarricenses, braticos de nosotros, no se apuntaba con el chorizo de la iglesia católica. Entonces resulta que él lo acusan, viene Abraham Lincoln, lo defiende en 1856 en Illinois, y él se presenta ante la corte 2 veces para defender al padre Chiniquy, gana el debate, gana ¿cómo se llama? El juicio. El juicio, sí, correcto, en contra de 2 personas muy influyentes de la iglesia, el obispo O'Regan y el sacerdote Lavelle. Estos 2 que eran jesuitas de ordenamiento, oigan qué increíble, tienen que huir, uno es condenado, el otro huye, Lavelle huye, Orange es condenado por la misma iglesia. El día del juicio se presentan 14 jesuitas, se presentan a la corte. No. Y Abraham Lincoln, eso lo dice la historia, yo no lo digo, lo dice la historia. Abraham Lincoln, está recordando sí, nada más. Estoy nada más recordando lo que pasó. Abraham Lincoln se enfrenta a ellos y les debate con respecto a las formas y los métodos que ellos utilizan para imponer y sus normas cristianas. Entonces ellos se ven muy resentidos por eso. Le dieron la verdad en la cara. En la cara, exactamente. Entonces, Abraham Lincoln después se empieza a meter en la política. Es increíble cómo en esos años, que era la guerra civil en Estados Unidos, es increíble cómo todas las constataciones que hay históricas mencionan a las órdenes jesuitas como los mayores precursores, de la iglesia, de la guerra civil. O sea, fueron los precursores de la iglesia civil, de la guerra civil, perdón. Los que financiaron y los que motivaron. Financiaron, motivaron y mandaron ejército de su hijo menor, ¿verdad? Francés. Los mandaron ejércitos al mismo México, constatando que era una de las posicionamientos jesuitas muy importantes en esa época, ¿verdad? De 1800. Mandan a ejércitos franceses a México para que apoyen al sur, para poder vencer al ejército del norte, que era el que quería luchar por los derechos de los negros y la esclavitud, abolir la esclavitud. Resulta que en este tiempo, después de este encuentro que tiene Abraham Lincoln, defendiendo al padre Chiniquy con los jesuitas, resulta que empieza a recibir amenazas y a recibir ciertas informaciones de que lo quieren asesinar, lo quieren asesinar, hasta que lo logran en el año 1865. El 14 de abril de 1865, en el Teatro Ford, es asesinado Abraham Lincoln y el secretario de Estado. Entonces, increíble. Yo creo que tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Sí. Vamos a una pausa musical, ese es muy interesante el tema. Ya seguimos, sí, correcto. Y ya volvemos. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. No. A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que
mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Sin mucho antes de saber su plan de salvación. Oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. Bueno, este programa es patrocinado por la iglesia en Coronado, la verdad presente. Estamos de la Bomba del Trapiche, 400 metros al norte, 200 metros al este, Complejo Las Huacas. Si usted quiere visitarnos, compartir mensajes como el que está escuchando en ese momento, los sábados a las 8:45, y si está perdido o quiere visitarlos, llame al 8854-5464, 8854-5464 con el hermano Alfredo. Y si usted está por San José y quiere visitarnos también y escuchar temas fuertes, temas de poder, temas proféticos, la iglesia Tiempos Finales o la iglesia Tiempo del Fin. Esto queda en Barrio Escalante de la Rotonda del Farolito, 100 metros al oeste. Los números, ahí sería el que ven en pantalla, o el 8314-7619, 8314-7619. También recordarles también que si usted hace su comentario a través de la página en Facebook Iglesia Tiempos Finales, su comentario de este programa o de los que ha visto, será participando por una limpieza dental. Eso es la página, si los que están en canal lo están observando, página Tiempos Finales. Y también tenemos en YouTube el canal de la Iglesia Tiempos Finales. Este es el canal. Aquí usted, si quiere, se perdió una prédica, pues, o se escuchó algún tema que le interesó, ahí está, ahí le va a aparecer los temas importantísimos. Ahí vemos trabajando uno y en este momento. Cualquier tema que usted de su interés pueda tomarlo y analizarlo. Ahí tenemos el hermano Alfredo Garita en ese momento. Está con Daniel, con Mauricio, perdón. Con Mauricio. Eso es cualquier tema que usted desee. Ahí lo va a encontrar. Temas proféticos, temas de actualidad. Nuevamente, Freddy. Amén. Arranquemos porque nos quedan 20 minutos. Pocos minutos, ok. Sí. Entonces nos damos cuenta, vimos ya que Europa está hastiada ya de toda la violencia, que los jesuitas, tal vez podemos ir pasando, hermano Andy, para ilustrar a los hermanos que nos ven a través de la web y la televisión, algunas de las que están ahí con respecto a las torturas y a las cosas que hicieron la orden jesuita, ¿verdad? Europa se hastió, definitivamente ahí vemos la rueda de la muerte, era una que aplicaban, estiraban a la persona quemándole los pies por debajo en una rueda totalmente algo increíble. El potro también los estiraban hasta que eran desmembrados. Rápidamente para mencionarles, el toro de bronce o el toro de Falaris era un toro en el cual hueco dentro se metía la persona. Era un toro totalmente bronce, y le prendían fuego por debajo hasta que la asaban. Algo increíble. Y una de las más simples, pero una de las más dolorosas y empleadas era la sierra. Ponían a la persona, la amarraban boca abajo y la cortaban una sierra empezando por la pelvis. Lo peor de esto es que lo hacían en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ellos aplicaban todas las torturas y todo. Toda aquel persona, como les decía, ellos nacieron con la idea de las inquisiciones y la orden jesuita específicamente, que era una orden militar. Vimos que San Ignacio hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vimos que San Ignacio de Loyola fue un militar 100%, ¿verdad? Que participó en 3 guerras diferentes, un hombre educado en las cortes militarmente. O sea, y cuando entró al cristianismo a los 30 años, él aplicó todo lo que militarmente había conocido y formó la orden de los jesuitas. Entonces, vemos que esa orden fue una orden bastante fuerte en su forma de actuar, violenta,
y que llegó al hastío, como les dije, ¿verdad? A Europa. Las naciones ya se segregaron, ya no quisieron nada con esta orden, pero encubiertamente al llegar a esto, ellos tuvieron que hacer dos cosas. O irse a la clandestinidad, hermano Carlos y hermanos, y ocultarse totalmente, o otra, Mutar. que les quedó mutar, exactamente. Entonces se fueron dentro de Europa a 3 países que los acoplaban todavía. Esos 3 países fueron Inglaterra, fue Prusia, que pertenece a Alemania, y fue Rusia. Por eso dentro de esto vemos algo muy interesante con los Illuminatis, las órdenes Illuminati, las sectas Illuminatis, que la mayor logia es en Inglaterra, la logia de York, o sea, una de las más grandes que se formó porque los jesuitas tuvieron la oportunidad de huir hacia Inglaterra. ¿Y dónde se formó la orden de los Illuminatis? En Alemania, en Bavaria, que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, los echaron de Portugal en 1759, los echaron de España de 1764, con todas sus dependencias, Portugal, Angola, Goa, Brasil, Francia, en Parma, en Sicilia, en Nápoles los echaron, y en España ya todos los que les mencioné ahora, contando Costa Rica, ¿verdad? La formación jesuita es una formación increíble. Miren, por eso yo les decía a ustedes que son personas sumamente capacitadas y muy inteligentes. Esa formación de los jesuitas, para poder acceder a un noviciato dentro de la orden, tienen que pasar 15 años de estudio. Esos 15 años vienen primero el estudio de la humanidad, o de lo que son las artes, la historia, la literatura, los idiomas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con humanidades, eso dura un lapso de 2 años. Son muy cultos. Sí, dura un lapso de 2 años. Tienen otros 3 años de estudio de filosofía. Estos estudios de filosofía es todo lo que es filosofías y nocticismo también dentro de esto. Ellos estudian todas las artes gnósticas, ¿verdad? Ellos ven un montón de ramas porque son personas que además de eso, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que ha ocurrido con esta gente, con los ejercicios espirituales de Loyola, ¿verdad? Que básicamente eso es mentalismo, nueva era. Y mucha gente de la iglesia se están practicando. Están practicando, lo mencionamos la semana pasada, que van practicando, tienen algunas tendencias con respecto a esto que no son buenas, o sea, que lo ve uno en las iglesias, cómo practican cosas que son de metafísica, básicamente. Entonces, ellos estudian 3 años más de filosofías, 4 más de teologías, ya todo lo que se llama historia universal, hermenéutica, escatología, todo este asunto, 4 años más, y después sacan doctorados, oigan, doctorados, maestrías y carreras civiles. O sea, no se les permite llegar a hacerse usted de la orden jesuita si usted no cumple esos requerimientos de estudios pedagógicos. Son personas sumamente capaces, muy inteligentes. O sea, por eso es que son personas que se logran infiltrar y logran actuar en una forma tan sutil y tan políticamente que muchas veces dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros medios, pasan inadvertidos, ¿verdad? Porque son personas que, bueno, luego vamos a ver todo la declaración del compromiso y del, ¿cómo se llama?, el pacto que hacen ellos hacia la iglesia jesuita, ¿verdad? Para ordenarse. Ellos tienen 3,000, pónganme atención, al día de hoy, esto es un dato increíble, tienen al día de hoy 3,730 instituciones de educación. O sea, instituciones de 3,730 divididas alrededor de todo el mundo. Tienen 200 universidades, donde la gente, he escuchado hermanos de iglesia decir que han estado en una universidad jesuita estudiando. Claro. Y yo, qué increíble, ¿verdad? Cómo una persona puede, sabiendo la formación que ellos tienen, ¿verdad? Y de dónde vienen sus formaciones. Sí, claro. Entonces hay personas que tienen 200 universidades muy importantes alrededor de todo el mundo. Y tienen, oiga, aproximadamente 2,5 millones, entre 2,5 millones, 2,700,000 de alumnos que en este momento, actualmente, eso es un dato preciso del día de hoy, están estudiando dentro de universidades e instituciones educativas jesuitas. Entonces, son personas de un poderío en este momento que están enseñando a las personas sus doctrinas, sus pensamientos, y los están infiltrando dentro de puestos y lugares a través de todo el mundo muy importantes y relevantes. ¿CETAI es una de ellas? No te preciso, porque no puedo dar un dato que no tenga preciso, pero sí hay varias. Es más, podemos traer los nombres y apellidos de las universidades que hay, porque en realidad uno no puede decir algo que no pueda constatar, pero sí hay muchas universidades. La próxima me comprometo a traerles los nombres de las que por lo menos conocidos, porque debe ser una lista inmensa, son 3,730 y entre ellas 200, pero por lo menos algunas de las más conocidas que podamos tener nosotros y dar certeza y seguridad de que están siendo manejadas por jesuitas. En esa yo sí sé que hay infiltración, pero no puedo decir que es netamente jesuita, como hay en muchos otros. Conozco, voy a decirlo, conozco instituciones que dan formación cristiana,
para pastores evangélicos y son dirigidas por profesores jesuitas. O sea, son dirigidas por profesores jesuitas. Ok. Entonces, en eso es un poquito delicado y tenemos que tener mucho cuidado. Claro. Los jesuitas son personas que nunca dejan de estudiar, definitivamente, Carlos. Son muy preparados y se tienen que mantener al día en el desarrollo. Bueno, los monarcas los echaron de Europa. Entonces los sacaron de ya como la orden jesuita fue abolida. Ellos necesitaban entonces ver qué hacían. O llegaban a la clandestinidad, como le digo, o mutaban, como lo dijiste muy bien dicho. Entonces nos damos cuenta que en el año, hermano Andy, tal vez podemos poner la otra. En el año 1776, el 1 de mayo, se forma la Orden Illuminati. Aparece un hombre, Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, aparece, y este es un judío de nacimiento. Este Adam Weishaupt es un judío de nacimiento convertido al catolicismo, luego de haber estudiado gnosticismo, espiritismo. O sea, el hombre era una persona Puesto. sí, increíble, que tenía un montón de nociones ahí de espiritualidad supuestamente extrasensorial y un montón de cosas que él practicó dentro del espiritismo, ¿verdad? Entonces llegó a ser, director, vean qué increíble, director en una universidad jesuita. Entonces, en Ingolstadt, en Bavaria, en Inglaterra, en Alemania, en Ingolstadt, el hombre llega a ser profesor de la universidad jesuita y llega a formar el grupo de los Illuminatis el 1 de mayo de 1776. Entonces, increíble, un hombre jesuita. Algunos dicen que no, que él había salido de los jesuitas y que se había apartado, pero jamás en una universidad jesuita le iban a permitir ser profesor de teología dentro de la universidad si no era jesuita. Y expandir un movimiento tan fuerte como el de los Illuminatis, que fue el que abarcó en ese tiempo, después de 1776. Quiero que apunten bien este dato, 1776, para que ustedes tengan esa fecha precisa y ojalá que la apunten, y si van a ver la otra semana. 1 de mayo es. 1 de mayo, correcto, de 1776, pero el año precisamente, porque cuando nosotros vamos a estudiar los Illuminati dentro del nuevo orden mundial actualmente, nos vamos a dar cuenta que es lo que aparece en los dólares de 1, de 20, o sea, vamos a ver algunas cosas y nos vamos a dar cuenta que esta orden Illuminatis es la que en este momento está rigiendo y está llevando el control a nivel mundial económico, político, y social, porque hay un montón de personas Illuminatis. El de la otra semana es un estudio interesantísimo y ojalá que la gente pueda acceder a través de la web para que vean todo lo que se les va a presentar en pantalla. Actores Y que de puedan cine, comentar también. sí, y puedan comentar exactamente a la dirección. Actores de cine, presidentes. Vamos a tocar la campaña presidencial de Obama, el presidente que está en este momento en Estados ¿Costa Unidos. Rica hay? En Costa Rica hay un montón. Estamos infiltrados. Estamos infiltrados por todos lados. Pero voy a dar los más relevantes a nivel internacional. O sea, los reyes de Inglaterra, la reina, los de España, los de Estados Unidos, personas que en este momento entraron dentro de este movimiento Illuminati. Los Iluminados o los Illuminatis fueron creados precisamente como mampara de los jesuitas para poder escapar exactamente Y seguir fungiendo. y seguir fungiendo dentro de un poder, en este caso económico y político, ya no netamente religioso, pero sí económico y político. Entonces la religión detrás de la marioneta de la política y de la economía. Creo que vamos a entrar en la parte religiosa ya. Voy a leer un texto bíblico Amén. que se apega y vamos a introducirlo también. Está en Isaías 3, el 12. Dice así: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ahora sí, entrémosle a la parte religiosa. Sí, es increíble, ¿verdad? Cómo nosotros, los que nos guían a veces nos engañan porque no sabemos ni quiénes son los que nos guían, Claro. ni de dónde provienen, ¿verdad? Entonces yo sí siento que en realidad estos estudios son interesantísimos y muy importantes para que nosotros conozcamos cómo se está desenvolviendo el tejimaneje de estos tiempos. Yo quiero leerles un escrito, voy a dejar aquí para dejarlos picados con los Illuminati. Antes que toque ese texto, Sí. antes que toque eso que vas a leer, Freddy, recordarle que lo que va a leer Freddy en estos momentos,
fue escrito en 1904, Amén. hace 111 años. 111 años, amén. Amén. Y hace 111 años, ¿quién iba a pensar? ¿Qué es eso? No, está loco el que escribió eso. Escuche y ponga atención. Ok, dice así. Esto es un escrito de la hermana Elena G. de White. Dice, el mundo es un teatro, los actores, sus habitantes, se están preparando para presentar su parte en el gran drama final, dice. No hay unidad, escuchen esto, no hay unidad en las grandes masas humanas, excepto cuando los hombres se confederan para cumplir sus propósitos egoístas. Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Satanás, viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian a sociedades secretas. Los que ceden a la pasión por confederarse están realizando los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. La transgresión casi ha llegado a su límite, la confusión llena el mundo y pronto un gran terror sobrecogerá a los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros, oigan esto importante, hermanos, esto es sumamente importante, hermano Carlos y hermanos que nos ven a través de los medios. Nosotros que conocemos la verdad, deberíamos estar preparándonos para aquello que pronto sobrecogerá al mundo, con una sorpresa abrumadora. Testimonios, tomo 8, páginas 27 y 28 del año 1904. La hermana Elena nos habla claramente de los engaños realizados a través de sociedades secretas y nos dice que todos aquellos que se confabulan, que el ser humano en ningún momento se une para nada, hermano Carlos, solamente para sus propósitos, dice, excepto para los propósitos egoístas que tienen. Y lo que viene y lo que vamos a tratar esta semana próxima que viene, hermano, nos va a dar claramente cómo están unidas estas fraternidades, principalmente Illuminatis, bueno, masónicas, Illuminatis, que están confederadas a través de todo el mundo detrás de los poderes políticos, económicos y sociales más grandes que existen en este momento en el mundo, y cómo están usando sus hilos, cómo están manejando las influencias, cómo están manejando la política internacional para poder llegar a lo que nosotros conocemos y sabemos que va a ocurrir, que es el nuevo orden mundial. Este es un tema importantísimo, hermanos, tenemos que estudiar, y todos aquellos que estamos estudiando, todos aquellos que leemos la palabra de Dios y que estamos al pendiente, que sabemos qué es lo que nos ha dicho la historia, qué nos dice la palabra y qué nos dice el Espíritu y profecía, tenemos que estar apercibidos y dando una voz de alerta. Dice que tenemos que dar un sonido certero a la trompeta. O sea, tenemos que anunciar esto porque hay, hermanos, millones, miles y millones de personas a través del mundo que están siendo engañadas y que se están perdiendo. Entonces tenemos que ser claros, concisos y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la valentía para poder nosotros exponerle a las personas qué es lo que está aconteciendo en nuestros tiempos. Freddy, todo lo que acaba de decir Freddy lo voy a poner en el momento en que Jesús está en la tierra. Amén. Que se unieron el poder político, el poder religioso y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Dice así, está en Hechos 4:25. Dice así, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el Santo Hijo, Poncio Pilato, el Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Dios. Ahí están los tres poderes. Qué interesante, hermano Carlos, ¿verdad? Se habla Poncio Pilato, o sea, se habla de los romanos. Poder político. Sí, poder político, o sea, podemos decirle político religioso. Herodes, que era el representante del pueblo judío, ¿verdad? La iglesia, porque habla el pueblo de Dios, dice, y los gentiles. O sea, que este movimiento que se va a unir contra, dice, el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, o sea, ¿cuál es el representante de Cristo Jesús en la tierra? La iglesia. La iglesia. Entonces, dice que los cuatro poderes, los que no creen nada, los que no tienen a Dios en su corazón, los que no profesan ninguna fe, los que son del mismo pueblo cristiano que fueron engañados, el pueblo, dice, el representante político y religioso de la época, en los tiempos de Jesús. Si lo ponemos a nuestros tiempos, hermanos, está aconteciendo exactamente lo mismo. En este momento el movimiento ecuménico mundial casi que está dado. Tenemos unos eventos muy importantes en este año, ya los vamos a ver, cómo el Congreso de los Estados Unidos, republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo, se unieron para poder aceptar que el Papa estuviera, sabiendo de que en ninguna forma la legislación de los Estados Unidos permite
que la iglesia manipule o dé ideas sobre cualquier legislación dentro del Congreso, pues ya lo permitieron ahora en septiembre. 30 Y segundos, bien, Freddy. 30 segundos. Entonces lo que me queda, hermanos, es decirles que nos vean, que busquen los medios a través de la 930M, la www.radiocr.net, y que también puedan accesar al canal a través del YouTube. Estamos para servirles, que Dios les bendiga y no se pierdan lo de la próxima semana, que está interesantísimo. Dios les bendiga. Bueno, amigos, y también decirles y comentarles que no se dejen engañar. Amén. No se dejen engañar. Estamos tocando temas de actualidad, temas que estamos exponiendo en nuestra vida, porque esta gente no es de juego. Esta gente son gente fuerte. Y Dios nos ayude. Dios nos ayude a seguir adelante con este proyecto, con este tema, y nos esperamos la próxima semana. Esperemos que Dios nos pueda bendecir con un día más. Amén. Freddy, muchísimas gracias, y a todos ustedes, amigos, que nos escuchan y nos ven, Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Gloria, gloria.